Buenas tardes a todos, mi nombre es Cintia Rosas. A nombre de la sección estudiantil de divulgación de inmunología de Facultad de Ciencias, les damos la más cordial bienvenida al seminario titulado Sistema Inmune en el Espacio. El día de hoy nos acompaña la doctora Silvana Castellán Sánchez, quien es residente de cirugía general, coordinadora del capítulo estudiantil y miembro académico de la Sociedad Universitaria de Medicina Aeroespacial, profesora adjunta de las coordinaciones de enseñanza y evaluación de inmunología, divulgadora de ciencias relacionadas con el espacio. Recuerden que pueden ir escribiendo sus preguntas por los comentarios, ya que al final vamos a tener una sesión de preguntas. Es un gusto tenerla con nosotros, doctora Castellán. Sin más que decir, los dejo en manos de la expositora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto pues estar aquí con ustedes y poderles dar un poquito de lo que sé. Entonces, pues no sé si gusten que esperemos un poquito o ya podemos empezar como tú me digas, Cintia. No te escuché. Sí, ya podemos empezar, ya tenemos 20 personas. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, pues esta conferencia la podemos también titular como inmunología espacial y es una de las tantas ramas que se ha desarrollado gracias a todo este advenimiento de las tecnologías espaciales y que en los últimos años pues se ha convertido en tema de mayor importancia al respecto y ahorita vamos a ver por qué. Estos son los temas que vamos a abordar durante la conferencia. Vamos a hablar un poquito de un aspecto general de lo que es la medicina espacial, porque mucha gente, o sé que muchos de ustedes, pues es la primera vez que se enfrentan con este tipo de temas. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que le sucede al cuerpo en el espacio, cuáles son estas adaptaciones que sufrimos y nos vamos a centrar un poquito más en el sistema inmunológico, por obvias razones. Vamos a ver de qué sirve o para qué nos sirve saber todo esto, vamos a ver cuáles son las aplicaciones de la medicina espacial en la Tierra y vamos a ver qué nuevos horizontes son los que nos ofrece el estudio de estas tecnologías. Entonces, el objetivo de todo esto prácticamente es introducirlos a ustedes como estudiantes o profesionales mexicanos al campo de las ciencias espaciales. Todo esto para desarrollar para el desarrollo tecnológico y científico justamente de nuestro país. Vamos a responder algunas preguntas. La primera, que es como la más importante, es ¿qué es la medicina aeroespacial? Como les dije, vamos a ver qué sucede con el cuerpo en el espacio de manera pues muy concreta y vamos a ver, sobre todo, nos vamos a centrar en cuáles son las modificaciones en el sistema inmunológico que presentan los astronautas durante misiones de larga duración y cuáles van a ser las consecuencias a corto y a largo plazo de las mismas. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones de la medicina aeroespacial en la vida terrestre y cuáles son los nuevos horizontes que nos ofrece la investigación en estas ciencias. Entonces, bueno, desde que se iniciaron las civilizaciones humanas, nos hemos preguntado siempre qué es lo que nos rodea, en dónde estamos, qué es lo que nos rige, ¿no? Cada una de las civilizaciones propias de su tiempo generaron una cosmovisión distinta acerca del universo, acerca de los astros, acerca del sol, acerca de la luna. Cada uno le ha dado su propio significado y conforme ha ido avanzando el tiempo, ha ido avanzando nuestra historia, han ido desarrollando más ciencias exactas, pues bueno, hemos podido descubrir mucho más acerca de todo esto que nos rodea, que es fantástico. En los últimos años, podría decir en el último siglo, es cuando más se le ha dado impulso al desarrollo de estas ciencias y bueno, hemos descubierto que nuestro papel en el universo pues es un papel muy chiquitito y que todavía nos quedan muchísimas cosas que descubrir. Sin embargo, pues aquí en la Tierra o en nuestro planeta, en los últimos años se ha visto que es algo imperativo empezar a desarrollarnos y empezar a conocer la Luna, empezar a conocer Marte, empezar a conocer el espacio, porque en algún momento nuestra casa, el planeta Tierra, pues se va a acabar o no los estamos acabando. Por lo tanto, bueno, pues los esfuerzos que se han dado en la última década han sido muy grandes para poder desarrollar mucho más ciencia al respecto. Y bueno, algo en lo que nos hemos centrado es en el estudio del cuerpo humano, bueno, sobre todo, por ejemplo, en ingeniería, ¿no? Pero también en el estudio del cuerpo humano y sus modificaciones, las modificaciones que sufre en el espacio.
poco a poco, desde que se enviaron los primeros seres vivos al espacio, desde mosquitas hasta ratones, hasta perritos como Laika, hasta gatos, y bueno, después hasta humanos, hemos visto cuáles han sido las modificaciones que más podrían limitarnos al respecto con las misiones espaciales. Y obviamente se ha ido trabajando al respecto de cómo poder adaptarnos de mejor manera o qué hacer, qué tecnologías utilizar para poder adaptarnos mejor a todos estos ambientes. La medicina espacial, la medicina aeroespacial, en lo que se centra es en el estudio de estas adaptaciones en ambientes extremos, no solamente en el ambiente aeroespacial ultraterrestre, sino también, por ejemplo, en la alta montaña o en el buceo. Esto porque así logramos descubrir cómo es que nuestro cuerpo se adapta a temperaturas extremas, a presiones extremas, y bueno, con eso podemos ir conociendo un poco más también nuestro cuerpo. Aquí les presento a Hubertus Struckholt. Él es considerado el padre de la medicina espacial, es un cardiólogo alemán que, bueno, desde 1948 él acuñó el término de medicina espacial y él fue pionero en realizar el primer prototipo de traje espacial. Justamente, pues sus investigaciones fueron lo que dio pie a todo el desarrollo tecnológico con respecto a la exploración espacial del ser humano. Solamente que, bueno, cuando descubrieron sus notas, de lo que se dieron cuenta es que utilizaba a judíos, que estuviesen en los campos de concentración y que los sometía a ambientes extremos, literalmente los torturaba, para ver cuáles eran los límites del cuerpo humano y así el poder generar o poder crear de alguna forma prototipos que pudieran ayudar a la adaptación del cuerpo humano. Entonces, bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes de los reportes que él hizo. Obviamente, cuando supieron que había hecho eso, pues, digamos, como que trataron de esconder un poco su participación, precisamente porque todo lo que se pudo investigar al respecto fue, pues, basado en prácticamente la tortura de estas personas, ¿no? Y bueno, eso es, digamos, los principios de la medicina aeroespacial y de lo más nuevo, de lo más reconocido ahorita, precisamente lo que están viendo en pantalla, es la Estación Espacial Internacional. Esa está pues orbitando la Tierra a unos más o menos 400 kilómetros de distancia. Y bueno, ahí ahorita es el laboratorio con mayor tecnología y en el mundo, literalmente, en donde están recibiendo aproximadamente 6 astronautas al año y donde se hacen experimentos en relación a la medicina aeroespacial y a muchas otras cosas de biología, por ejemplo, de nanotecnología, de ingeniería. Y pues bueno, ahorita se considera como el avance tecnológico, uno de los avances tecnológicos más nuevos y más innovadores que ha habido. Entonces, bueno, nada más para que más o menos tengan la medida de esta Estación Espacial Internacional, pues es más o menos lo que mide un campo de fútbol americano. Y todas las secciones que ustedes están viendo ahí son secciones, están conformadas por secciones de diferentes países. Esta Estación Espacial Internacional se hizo gracias al apoyo económico, tecnológico, político, social de varios países, incluidos Estados Unidos, algunos de Europa, Japón, y pues bueno, Rusia, obviamente. Y aquí lo que van a poder estar viendo durante, no sé, en algunas transmisiones por Facebook o algo, es todo lo que se desarrolla ahí adentro. Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que hay y de lo que se vive adentro de la Estación Espacial Internacional. Y obviamente gracias a esto, pues hemos obtenido muchísima información al respecto, ¿no? De lo que sucede con el cuerpo humano. Hablando específicamente de México, aquí, bueno, aunque no lo crean, un mexicano fue el que recibió el primer electrocardiograma enviado desde el espacio. En el Apolo 8, el astronauta Anders mandó desde el espacio un electrocardiograma y quien están viendo en pantalla es el doctor Ramiro Iglesias. Él es un cardiólogo que hizo una estancia en NASA y justamente cuando él estaba ahí fue que pues recibieron este electrocardiograma y dijeron, necesitamos un cardiólogo, necesitamos a alguien que pueda interpretar lo que nos está llegando, la señal que nos está llegando. Y pues él estaba ahí y él dijo, pues yo, ¿no? Si quieren, yo soy cardiólogo, yo puedo decirles. Y bueno, él hizo la primera electrocardiograma
espacial, ¿no? Y de ahí, bueno, él es considerado el padre de la medicina aeroespacial mexicana. Él tiene varios libros que se los recomiendo muchísimo, los pueden encontrar por Amazon, y donde él pues explica prácticamente todo lo que pude estar desarrollando durante esa estancia en NASA. Obviamente, pues no podemos olvidar a nuestro astronauta. Él, algo importante, digo, hizo muchos experimentos importantes, pero uno de los datos que más nos llama la atención es que él se llevó tortillas al espacio, y justo a partir de ahí, a partir de que Neri Vela se llevó las tortillas al espacio, pues es parte de la dieta básica de los astronautas, las tortillas al principio de maíz. Ahorita se hace una pequeña combinación entre trigo, maíz, harina, y porque se dieron cuenta que tenía un aporte calórico y proteico bastante grande, y además no se hacían migajas. Entonces era algo bastante práctico, duraban muchísimo estando congeladas. Entonces desde ahí, a partir de que Neri Vela se llevó sus tortillitas mexicanas para hacerse unos tacos, desde ahí pues se envían siempre dentro de la dieta básica de los astronautas. Entonces, bueno, siempre estaremos ahí presentes los mexicanos en la Estación Espacial Internacional. Ahora sí vamos a ver prácticamente qué es lo que le sucede al cuerpo en el espacio. Todo va a depender básicamente del tiempo y de la exposición a lo que nos estemos enfrentando. No es lo mismo enfrentarse 5 minutos a una radiación muy bajita a enfrentarse, no sé, un año a una radiación o al polvo cósmico durante un año, ¿no? Eso va a generar diferentes modificaciones, y por supuesto que los astronautas son los primeros en demostrar en sus estudios de laboratorio estas adaptaciones o estas consecuencias al respecto. Entonces, los 3 factores que más pueden modificar el cuerpo humano, uno es el estrés, tanto psicológico como físico, la radiación, obviamente, y la microgravedad. ¿Ok? Una vez saliendo de nuestra atmósfera, nos estamos enfrentando a un ambiente de microgravedad, algo que obviamente ningún humano y ningún ser vivo, por lo menos terrestre, ha experimentado en su vida. Entonces, obviamente el cuerpo humano se tiene que adaptar a algo a lo que nunca ha estado expuesto, y esto genera unas modificaciones bastante interesantes al respecto, que vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas que les surge a los alumnos cuando ven este tipo de pláticas es, bueno, ¿cómo o para qué utilizan el traje espacial, ¿no? O sea, yo pueden decir, ay, pues obvio, porque salimos al espacio. Pues sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede en el espacio que nos obliga a utilizar este tipo de herramientas? Bueno, lo primero es que hay cambios drásticos en presión, gravedad y temperatura. Eso, aunque son 3 palabras muy chiquitas, son 3 fuerzas que implican muchísimo trabajo y muchísimas limitaciones para el cuerpo humano. Bueno, ya lo saben, ¿no? A mayor altura, menor presión, ¿ok? A menor presión, menor concentración de gases. Es decir, conforme vayamos subiendo del nivel del mar hacia arriba, vamos a tener menos capacidad de oxígeno. De ahí que, por ejemplo, los aviones que utilizamos, los aviones comerciales, tengan que estar presurizados para así obtener el oxígeno necesario, o sea, para así tener la concentración de oxígeno necesaria que necesitamos. Entonces, obviamente, conforme van subiendo y más estando en el espacio, pues se necesita de presurización, ¿ok? La otra, pues, es la gravedad. La gravedad es una fuerza que siempre nos está jalando hacia el centro de la Tierra y que regula una gran cantidad de efectos fisiológicos corporales. Uno de ellos es el sistema circulatorio, ¿no? Estando con gravedad nos ayuda a que nuestro sistema circulatorio esté funcionando hacia arriba y hacia abajo y podamos tener el ciclo circulatorio que conocemos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la microgravedad, fluido, que es la sangre, pues empieza a tener modificaciones desde la velocidad con la que viaja hasta la viscosidad de la misma. Y esto pues puede generar muchísimas alteraciones, ¿no? Que pueden ser desde trombos hasta una redistribución de líquidos por completo que vamos a mencionar más adelante. Y obviamente la temperatura, ¿no? Aquí gracias a nuestra atmósfera y gracias a nuestro clima, pues podemos tener temperaturas a las que nuestro cuerpo puede estar
sin ningún problema, a menos de que estemos, bueno, en Alaska o en el desierto del Sahara, en donde nos estamos enfrentando ya a temperaturas extremas. Pues obviamente en el espacio, sin esta atmósfera, sin las nubes, por ejemplo, sin el mar, las temperaturas son completamente extremas en las que el cuerpo humano no es posible o es imposible que pueda funcionar. De ahí que pues tenga que estar con reguladores de temperatura para poder sobrevivir, ¿no? Entre más cerca del sol estemos, más caliente, entre más hacia la sombra estemos, más frío, ¿no? Y son temperaturas, pues obviamente, que donde la vida no puede ser pues, posible, ¿ok? De ahí que necesitemos un traje espacial. Luego, si ya nos dan más tiempo o quieren ver otra conferencia, hablaremos de los gadgets o hablaremos de las cosas que tiene el traje espacial y cómo es que funciona cada una de ellas. Y ese también es un tema bastante interesante. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar un video que espero que se vea acerca de la importancia de la gravedad en el cuerpo humano. Ustedes no lo sienten, es algo a lo que estamos acostumbrados desde que nacemos y desde que se ha desarrollado el ser humano en la Tierra, ¿no? Que es la fuerza de gravedad. Por lo tanto, es algo que no tomamos mucho en cuenta hasta que salimos al espacio y nos damos cuenta que tanto el aumento en la gravedad o la disminución en la gravedad afecta de manera drástica nuestro cuerpo. El siguiente video que ustedes van a ver es un entrenamiento militar de pilotos militares que se están enfrentando a hipergravedad, es decir, a un aumento en la gravedad. Esto es porque, por ejemplo, con el uso de aviones militarizados o en el uso de naves espaciales, al ir en una vertical, eso hace que la fuerza de gravedad aumente. Aquí en la Tierra estamos a una gravedad, es decir, a 9.81, pero si vamos en contra de la gravedad, se van aumentando esta fuerza, ¿ok? Entonces, el video que van a ver, ahorita lo comentamos, se los voy a poner, espero que se reproduzca y vamos a hablar un poquito al respecto. 3, 2, 1, engage. Legs tight, deep breath. Your top, 3, 1. ¿Se está viendo el video? Creo que sí. 2, 3. Drop the shoulders. 3, 1, 2, 3. Squeeze your legs, squeeze your butt. Hey, squeeze, keep squeezing, keep squeezing, keep squeezing. Are you there? How you doing? How you doing? No, no. You know what happened? No, I don't. Huh? No. Keep your head back. Light one. You all right, sir? You okay, sir? You doing all right? Whoa, yeah. Ok, quiero que vean en este video, en la parte de arriba se están viendo las gravedades a las que se está elevando al piloto. Nosotros, como les menciono, estamos a una gravedad. Quiero que vean a cuántas gravedades es a lo que se aumenta, ¿ok? Y en qué, digamos, a qué gravedades cuando empieza a haber alteraciones, por lo menos en este. Top, breathe. Squeeze that butt, tense that stomach, breathe. Squeeze those knees inward for me, breathe. There you go, 1. Not too much air coming out, breathe. Legs tight, butt tight, breathe. Okay, coming down, hold the strain, hold the strain, hold the strain. All right, good job. You can go ahead and put away the handbrake. Ok, entonces, bueno, espero que todos lo hayan visto. Si quieren al final, si tienen algunas preguntas las podemos responder, pero algo muy importante que me gustaría en este último video que vieron de este piloto es las maniobras que hace como de pujar. No sé si le pusieron un poquito de atención, si no ahorita lo repetimos rápidamente. Y aparte quiero que vean en la parte del video en blanco y negro, quiero que vean cómo se infla su pantalón, ¿sale? Vamos a regresarlo un poquito. Lo voy a regresar, lo voy a volver a poner. Okay, coming down, hold the strain, hold the strain, hold the strain. Vean cómo se está inflando. Go ahead and put away the handbrake. Ok, y si se dan cuenta de los tres, él es el único que hace estas maniobras y todos tienen este tipo de pantalón, que es un pantalón antigravedad. Lo que hace es inflarse y apretar
apretar, digamos, las piernas. ¿Esto por qué? Porque al estar en un estado de hipergravedad, toda nuestra sangre, por la fuerza, se tiende a ir hacia las extremidades inferiores, es decir, hacia las piernas. Y órganos vitales como el corazón y el cerebro se quedan sin flujo sanguíneo, por lo tanto, da algo llamado G-LOC. El G-LOC es Loss of Consciousness for gravity, ¿no? O por gravedad, es la pérdida de la conciencia por la fuerza de gravedad. Y bueno, este G-LOC es algo que sucede muy comúnmente en pilotos, sobre todo militares, y que si esto sucede, lo que le pasó al primero o al segundo que se desmayaron, ¿no? Que justamente es el G-LOC, si le sucede eso en un avión, ¿no? En un avión militarizado o en algún momento, pues puede ser catastrófico para el piloto, ¿no? Entonces, ese es un tipo de entrenamiento que tienen los pilotos y los astronautas justamente para evaluar las capacidades de adaptación a la hipergravedad. Esto se hace, le voy a poner aquí, están viendo la imagen de una centrífuga en la parte inferior izquierda. Esta es una centrífuga, esto lo que hace es empezar a dar vueltas muy rápidas, así como las tazas de la feria. Empieza a dar vueltas muy rápido y eso es lo que aumenta en realidad la fuerza de gravedad. En internet, en YouTube, pueden encontrar un montón de videos de qué es lo que sucede con respecto a eso. Y es bastante interesante. De ahí, bueno, un poquito de la importancia de la hipergravedad. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con la microgravedad. ¿Sale? Bueno, la microgravedad se da sobre todo en espacios donde no hablamos de cero gravedad porque hay muy pocos lugares en el espacio donde podemos encontrar cero gravedad. Cuando hay algún astro, algún planeta cerca, siempre va a haber lo que llamamos microgravedad, va a haber poca gravedad, ¿ok? En algunos agujeros negros y en algunos lugares donde no hay astros o donde no hay cuerpos en el espacio podemos encontrar cero gravedad, pero en este caso hablamos de microgravedad. Y con la microgravedad hay una cantidad enorme de cambios en el cuerpo humano. Uno de los que más hemos visto es la pérdida de masa ósea, la pérdida de masa muscular. Esto sobre todo se da en misiones largas, ¿ok? Si nada más haces vuelos suborbitales o orbitas la Tierra 1 o 2 días, estos cambios no se ven tan drásticos como los que hablaremos después. Esto ya es más sobre todo de exposición prolongada a la microgravedad. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que vemos es esta pérdida de masa muscular. Ojalá que no, pero si en algún momento ustedes han visto pacientes o familiares que hayan tenido que estar mucho tiempo en cama, empiezan a perder esta masa muscular y se van haciendo flaquitos. Bueno, esto es por el desuso, además de por pérdida de proteínas y por desnutrición, esto también es por el desuso de los músculos. Aquí en la Tierra no lo sentimos, pero estamos cargando la fuerza de gravedad y por lo tanto nuestros músculos, sobre todo los músculos, por ejemplo, de los glúteos, los músculos de las piernas, son músculos que están en constante uso, tratando de enfrentar a esta fuerza de gravedad para poder pararnos, para poder caminar, para poder desplazarnos. Pero en el caso de la microgravedad, si han visto videos, si les interesa esto, han visto videos a lo mejor de algunos astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, pues ¿qué hace? ¿Qué pasa con la microgravedad? Flotas, ¿no? No hay esta fuerza de gravedad, por lo tanto empiezan a flotar y por lo tanto los músculos pues ya no se utilizan. Estos músculos que en estos momentos, aunque no lo crean, aunque estén sentados, están en uso y están generando una fuerza, en el espacio ya no son necesarios porque ya no hay una fuerza que vencer o la fuerza es mucho menor. Por lo tanto, por desuso empieza a haber atrofia o hipotrofia de los músculos y entonces empiezan a perder una masa muscular, lo cual no tendríamos problemas si se quedaran en el espacio. El problema es cuando regresan, pues aquí necesitamos una masa muscular para poder enfrentarnos a la gravedad que es a la que nos exponemos aquí y pues entonces tienen que pasar mucho tiempo en rehabilitación estos astronautas. Y eso pues es pérdida, digamos, del tiempo de trabajo activo de los astronautas, pérdida de dinero y puede afectar de manera importante
la vida activa de los astronautas, ¿no? Y de por sí no hay muchos, pues entonces hay que cuidarlos, ¿no? Entonces, una de las cosas a las que nos hemos enfrentado y que aún hay como mucha investigación de cómo evitar lo más que se pueda esta atrofia muscular, pues aún con esto, aún con lo que les voy a decir a continuación, aún con todo esto, sigue habiendo muchísimas consecuencias al respecto. Entonces, bueno, aquí les estoy mostrando una imagen que habla aproximadamente del despegue a los 180 días, aproximadamente se pierde hasta el 40% de la masa muscular. Entonces, imagínense los que luego apenas hicieron, creo que se hizo un récord de 1 año y medio en la Estación Espacial Internacional, ¿no? 300, bueno, pónganle ustedes 400 días, imagínense cuánta masa muscular podrían perder. Precisamente para evitar esta pérdida de masa muscular, en la Estación Espacial Internacional hay una sección de gimnasio. Dentro de la rutina diaria de un astronauta, al menos 2 horas al día tienen que hacer rutinas de ejercicio. Obviamente, pues no se van a llevar pesas porque pues no pesan, ¿no? Sería como muy inútil. Por lo tanto, lo que hacen es ejercicio con ligas, aquí la que están viendo de su lado derecho es una banda sin fin, pero para sostenerlos utilizan bandas elásticas para poder, digamos, darle una fuerza hacia abajo para que pueda correr. Y del otro lado están utilizando igual unas bandas de resistencia para hacer como una bicicleta. Si se dan cuenta aquí, pues cómo tienen sus piernas, le llamamos piernas de pollo, porque parecen así unas piernitas de pollo. Y esto es precisamente por esta hipotrofia muscular, ¿no? Entonces, bueno, una de las formas en las que se está tratando de evitar que pierdan toda esa masa muscular es justamente el hacer ejercicio, ¿no? Diario. Otra de las cosas que hablamos al principio es de la redistribución de líquidos. Todos los líquidos, por enfrentarse a la microgravedad, se van hacia la parte del tórax, ¿ok? Entonces, lo que sucede, uno de los grandes cambios que sucede es que el corazón empieza a tener un aumento en el gasto cardíaco, es decir, necesita sacar más sangre y necesita tener más esfuerzo para poder mandar sangre a todos los demás lugares del cuerpo. Y bueno, esto hace que se hipertrofie, es decir, que se haga más grande el músculo cardíaco, ¿ok? Entonces nuestro corazón se empieza a hacer un poquito más grande y obviamente los órganos, desde los pulmones hasta el hígado, se empiezan a modificar sobre todo su anatomía, ¿ok? Y esto es porque todo empieza a subirse, todos los líquidos empiezan a redistribuirse hacia arriba. Este aumento en el gasto cardíaco y en el trabajo cardíaco, pues puede generar hasta cierto punto hasta arritmias cardíacas. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado pues urgencias cardíacas o arritmias cardíacas mortales en astronautas, ¿no? Lo cual es bueno, pero aún así hay cursos o hay muchísima investigación al respecto de cómo hacer reanimación cardiopulmonar en el espacio, ¿no? Aquí, si alguien es médico o alguien ha hecho algún curso de RCP, de reanimación cardiopulmonar, pues bueno, aquí saben que los tenemos que poner en el piso, o los tenemos que poner en un lugar firme y empezar a hacer compresiones con el peso de nuestro cuerpo, pero en el espacio, pues no los puedes poner en el piso porque flotan, ¿no? Obviamente. Y 2, pues la fuerza que tú haces con tu peso no es la misma porque no está la fuerza de gravedad. Entonces, aquí lo que están viendo son varias técnicas, ahí estoy yo, varias técnicas de cómo hacer RCP en microgravedad, y es bastante interesante justamente por estas alteraciones que puede sufrir el corazón. Justamente con base en esto fue que se sacó un chaleco con este aparato que ustedes están viendo en la parte inferior derecha, que son el uso de pistones, como que se comprimen. Entonces les ponen el chaleco y aprietan un botón y esto empieza a hacer como compresiones hacia el pecho, generando pues digamos la misma compresión o la misma fuerza que haría un ser humano. Actualmente esto se utiliza sobre todo, se puede llegar a utilizar en zonas marginales, aquí en la Tierra, por ejemplo, en zonas muy marginales en donde es muy difícil el acceso para paramédicos o paramédicos,
Entonces, lo que pueden mandar son este tipo de chalecos en los que se tienen, por ejemplo, en botiquines de primeros auxilios, para que en algún momento alguna persona que esté en ese tipo de lugares sufra algún tipo de arritmia, algún tipo de infarto, pues puedan utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Esa es también una de las aplicaciones aquí en la Tierra. Otra de las cosas más importantes es la pérdida de masa ósea. Se ha reportado hasta la pérdida de 3.2% de masa ósea casi al mes de que se encuentran en el espacio. Esto es prácticamente por la radiación y por otros cambios en el metabolismo de los osteoblastos. Bueno, tanto de osteoblastos como de osteoclastos, ¿no? Entonces, los astronautas regresan con osteoporosis y estando aquí en Tierra pueden sufrir de fracturas patológicas y demás alteraciones que, como les dije, ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo su trabajo, ¿no? Básicamente, ellos se supone que deben de ser los humanos más sanos del mundo, literalmente, ¿no? Y cuando regresan del espacio, pues regresan pues con osteoporosis, con hipertrofia muscular, ¿no? Desnutridos. Entonces, bueno, pues ahí es otra de las cosas con las que se está luchando ahorita. Una de las cosas que se hace es dar un poco de medicamentos como los que se les dan a las personas con osteoporosis aquí en la Tierra. Aún así, no se ha visto que haya disminuido tanto el desarrollo de esta pérdida de masa ósea. Entonces, bueno, una de las cosas que se está investigando es sobre todo el metabolismo o el comportamiento de osteoblastos y osteoclastos, así como del metabolismo del calcio y de las proteínas en el espacio. Eso es ahorita algo que está se está desarrollando mucho precisamente por esta situación, ¿no? Una de los límites o de las grandes limitaciones que tendríamos al irnos a Marte o al irnos a la Luna o al irnos a algún asteroide, etcétera, es que después de unos 3 o 4 años estaríamos osteoporóticos y, bueno, perderíamos toda nuestra actividad, ¿no? Entonces, bueno, aquí están viendo a los gemelos Kelly, Mark y Scott Kelly. Ellos estuvieron dentro de un experimento muy interesante en donde Mark Kelly, que el que están viendo de su lado izquierdo, son gemelos homocigotos, es decir, genéticamente idénticos, realmente se parecen bastante, ¿no? Y lo que hicieron fue que Mark se quedó en la Tierra y Scott se fue a la Estación Espacial Internacional por 1 año. Mark se quedó aquí en Tierra haciendo una misión análoga, es decir, haciendo una misión como simulando como si estuviera en el espacio, con la única diferencia, gran diferencia, que no estaba bajo microgravedad ni bajo la radiación a la que se estaba enfrentando Scott, ¿no? En la Estación Espacial Internacional. Tomaron laboratorios, tomaron resonancias, tomaron estudios psicométricos, estudios cognitivos, antes, durante y después de estos viajes, y lo que hicieron fue comparar, ¿no? La verdad es que las conclusiones de este estudio son extraordinarias y nos dieron un punto de corte para saber hacia dónde podríamos dirigir nuestras investigaciones al respecto, ¿no? Desde, por ejemplo, la pérdida de masa ósea, alteraciones oculares, alteraciones en los telómeros, alteraciones en la microbiota, alteraciones en el sistema inmunológico, alteraciones en la cognición, etcétera. Ese artículo se los recomiendo mucho. Si ustedes son amantes de ese tipo de temas, se los recomiendo mucho. Me parece que aquí traigo una imagen, si no mal recuerdo, ahorita se los voy a enseñar. Y bueno, una de las cosas más interesantes es este aumento en la estatura, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es lo más interesante, pero una de las cosas que más llama la atención es un aumento en la estatura de Scott Kelly, que estuvo en el espacio. Esto es por la rectificación de la columna, ya que la columna, si saben, tiene sus curvaturas. Estas curvaturas se dan precisamente por la fuerza que estamos cargando. En el espacio, al no haber fuerza de gravedad, se rectifica la columna y aparte hay un aumento en el grosor de los discos intervertebrales. Y esto hace que se aumenten hasta 6 centímetros de altura en los astronautas, ¿no? Entonces, obviamente, una vez regresando a la Tierra, esta estatura, pues, regresas a tu estatura normal, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pero mientras estés en el espacio eres más alto. Como les mencionaba, algunas alteraciones oculares, desde alteraciones en la refracción de la vista hasta alteraciones en la retina. Hay un síndrome que se llama SANS,
que justamente ahorita si nos siguen en redes sociales, en la SUMAE, van a poder ver una infografía que habla al respecto de esta patología que es muy común en los astronautas, que hace que cuando regresen pues tengan que utilizar lentes, y hay algunos astronautas, por ejemplo, que toda su vida van a tener que seguir utilizando lentes, y otros que solamente por un tiempo utilizan lentes y después regresa a su forma el ojo, y otros que tienen alteraciones en la retina. Y esto pues obviamente es mucho más grave y nos puede dar mayores consecuencias al respecto, ¿no? Otra de las cosas que también está bastante interesante es cómo es que se modifica nuestro sistema de propiocepción y espacio. ¿Por qué? Porque aquí en la Tierra tenemos esta misma fuerza de gravedad, es lo que nos da dirección. Es decir, sabemos que hay una arriba, hay una abajo, vamos hacia la izquierda, vamos hacia la derecha. Esto, ¿quién lo hace? Lo hace nuestro sistema ventricular, ¿ok? El sistema de los canales semicirculares es lo que nos da, digamos, como la fisiología para saber la dirección hacia la que nos estamos dirigiendo. Es decir, aquí en la Tierra, si nosotros cerramos los ojos y nos metemos a un elevador, bueno, primero nos metemos al elevador y luego cerramos los ojos, mejor, porque si no puede haber accidentes. Se meten al elevador, cierran los ojos y ustedes pueden saber si van hacia arriba o van hacia abajo. O si están en un carro y cierran los ojos, ustedes saben si se da vuelta hacia la derecha o se da vuelta hacia la izquierda. Eso es gracias a un líquido que corre por estos canales semicirculares, que es linfa-perilinfa, o linfa o perilinfa, y esta lo que hace es mover unas pequeñas piedritas que tenemos ahí, que son unos llamados otolitos. Estos otolitos son unas piedritas que conforme corre el agua se mueven hacia la dirección hacia donde corre, digamos, esta linfa, ¿ok? Si la linfa corre hacia la izquierda, pues los otolitos se mueven hacia la izquierda, mueven una placa, y esta placa hace unos movimientos en los pelitos de unas células, y estas células mandan una señal hacia el cerebro, que se transforma en una señal eléctrica en el cerebro y nos da la información acerca de a qué dirección nos estamos dirigiendo. Es mucho más complicada la fisiología de esto, pero bueno, por términos, por el tiempo que tenemos, no me voy a detener mucho ahí, pero bueno, el punto es que, ¿cómo se los puedo explicar? Bueno, ok, cuando ustedes si se toman unos 3, 4 caballitos de tequila un viernes por la noche, lo que sucede es que empiezan a caminar y empiezan a caminar como borrachitos, ¿no? Literalmente. ¿Esto por qué sucede? Esto es porque el alcohol vuelve más densa vuelve más densa la perilinfa. Por lo tanto, en lo que ustedes dan un paso para la derecha, ¿no? La linfa apenas va llegando, es más densa, es más pesada, por lo tanto se tarda más en llegar hacia donde están estos otolitos que les mencionaba. Y cuando él pasa por esos otolitos y da la dirección hacia la derecha, ustedes ya están dando el paso hacia la izquierda. Entonces, ahí es cuando empiezan a caminar como si no hubiese dirección, precisamente porque literalmente se nos cruzan los cables y bueno, apenas vas dando en tu cerebro, apenas vas dando el paso a la derecha cuando ya diste el de la izquierda, y por eso hay un desequilibrio. En el espacio lo que sucede es que por la microgravedad, este líquido, pues obviamente el fluido o el flujo del líquido es mucho más lento. Por la microgravedad flota el líquido. Entonces, igualmente, pues no tenemos esta forma y además los otolitos flotan también, entonces no hay forma de mandar señales cerebrales para decir hacia dónde nos estamos dirigiendo. Más o menos al cabo de unos 4 o 5 días, este sistema se inhibe por completo porque el cerebro se da cuenta de que no le está funcionando de nada y se reemplaza con el sistema visual y con el sistema táctil. Entonces, cuando regresan a la Tierra, entonces también deben de tener un periodo de adaptación precisamente por este tipo de cosas, porque regresan y están como borrachitos justamente por esta situación. Es bastante interesante. Bueno, obviamente el estrés, tanto psicológico, ¿no? Desde que, te vas a ir un año al espacio, quién sabe qué te pueda pasar, quién sabe qué accidente pueda haber, vas a dejar de ver a tu familia, vas a estar en un lugar aislado, pues siempre genera un estrés psicológico bastante grande, ¿no? Hasta el estrés, digamos, físico, ¿no? Hasta el estrés celular, ¿no? El estrés al que se enfrenta una célula cuando se encuentra o cuando nos exponemos a ambientes extremos modifica
absolutamente todo el metabolismo de la célula. De hecho, se ha visto que, por ejemplo, las células en microgravedad empiezan a tornarse un poco más esféricas, y esto también ha dado pie a pensar que algunas células podrían tener mecanorreceptores, es decir, receptores que puedan percibir la fuerza de gravedad, por ejemplo, y que se activen solamente con la gravedad. Y al estar en microgravedad haya una menor activación celular. Esto es bastante interesante, es mucho más específico, pero es algo también de lo que se está estudiando actualmente. El ciclo circadiano, que es el ciclo vigilia-sueño, es decir, nosotros aquí en la Tierra, cuando hay sol, bueno, normalmente, ¿no? Cuando hay sol deberíamos estar despiertos, cuando hay oscuridad deberíamos estar dormidos. Ahorita por la cuarentena muchos han de haber sufrido un cambio en su ciclo circadiano en el que son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y están como si nada y les agarran las 12 del día, las 12 de la tarde, por ejemplo, y empiezan a tener sueño. Esto, bueno, ha sido una de los grandes problemas o problemáticas que hemos tenido durante nuestra cuarentena, bueno, que ya es más de cuarentena, por COVID. Y bueno, esto sufren los astronautas justamente porque en el espacio pues no hay un día y una noche, o bueno, sí, pero es cada 90 minutos, por lo menos si estás en la Estación Espacial Internacional, cada vez que orbitas el Sol hay un ciclo de día-oscuridad. Este ciclo circadiano se maneja a base de hormonas, ¿no? Luz, se secreta cortisol, se secretan algunos serotoninas, dopaminas, etcétera. Y cuando hay oscuridad, por ejemplo, se secreta melatonina, ¿no? Y algunas otras hormonas que nos ayudan a conciliar el sueño. Y durante el sueño se generan muchos procesos, sobre todo procesos cognitivos y de memoria, que son importantes para la salud del ser humano, ¿no? De hecho, cuando no dormimos bien, pues al otro día estamos así todos, ¿no? Todos perdidos. Bueno, pues imagínense esto cada 90 minutos, ¿no? Entonces, bueno, también es una problemática que se está estudiando y hay una disregulación hormonal en los astronautas justamente por esa alteración. Y bueno, la otra es algo que nosotros ahorita hemos estado viviendo en los últimos días, que justo es el confinamiento, ¿no? Confinamiento y adaptación a espacios cerrados. Por eso apenas salió un video de los consejos que te dan los astronautas para sobrevivir al confinamiento y a los espacios cerrados, ¿no? En este caso nuestra casa, nuestro departamento. Y bueno, ellos tienen que estar así, imagínense, durante un año, ¿no? Que si nosotros apenas llevamos unos 8 meses y ya estamos así, que no nos aguanta ni nuestra propia mamá. Imagínense ellos que tienen que estar, por ejemplo, los que se van un año, ¿no? Un año y medio, tienen que estar en confinamiento y bajo espacios cerrados, con vibración todo el tiempo, con luz artificial todo el tiempo, pues es mucho más difícil y esto, aunque no lo crean, o sí, afecta psicológicamente y cognitivamente a los astronautas. Entonces también es algo en lo que se está investigando completamente y este video que les comento está en YouTube. Pónganle así como consejos, astronautas, confinamiento y les va a salir. Y está bastante padre porque, bueno, a ellos se les da el entrenamiento justamente para vivir y para adaptarse a este tipo de situaciones, ¿no? Ah, miren, sí traigo la imagen. Este es el estudio de los gemelos Kelly. Aquí, como les había comentado, estudian las diferencias en cuanto a lo bioquímico, o sea, metabolismo de lípidos, metabolismo de carbohidratos, cognición, epigenética, expresión genética, inmunidad, metabolismo, o sea, todo, absolutamente todo lo estudian. Y como les menciono, lo estudian pre-vuelo, durante el vuelo y posterior al vuelo. Entonces, este artículo pues dio como la pauta para el desarrollo de mucha más investigación al respecto, porque nos pudimos dar cuenta de estas modificaciones, ¿no? Ahora sí, hablando del sistema inmunológico, una de las más importantes interacciones biológicas que se afectan en los vuelos espaciales es la regulación de la respuesta inmunológica. Ahorita vamos a ver cómo es que se modifica. De primera instancia, los órganos linfoides. En general, hay una hipoplasia de órganos linfoides, sobre todo de los ganglios linfáticos, es decir, se hacen chiquitos estos ganglios linfáticos y esto es porque hay una menor generación celular, tanto de linfocitos como en general de todas las células del sistema inmunológico, pero sobre todo de linfocitos T. Aún no se ha podido dilucidar, o me parece, bueno, en el estudio que les mencioné de los hermanos Kelly, hacen la diferencia entre linfocitos TCD4 y TCD8, que son dos tipos de linfocitos, de cuál es el que se afecta más. En realidad no se vio como una predominancia hacia un grupo o hacia otro.
Y justamente esto lo que hace es que haya una disminución en el tamaño de nuestros ganglios, ¿no? Este efecto con respecto a la hipoplasia de órganos linfoides es transitoria y es solamente durante el vuelo o durante la misión, durante su estancia en el espacio, y una vez que regresan hacia la Tierra durante su periodo de recuperación, que es una cuarentena, se ve otra vez como vuelven a la normalidad, vuelven al tamaño normal. Hablando de las células, hay una disminución en prácticamente todo: proliferación, generación de células y actividad celular. Es decir, hay una disminución en la proliferación de mitógenos de las células mononucleares en sangre periférica. Hay una disminución en la blastogénesis, es decir, en la señalización y en la generación de linfocitos. Hay una disminución en la capacidad fagocítica, sobre todo de los macrófagos, es decir, los macrófagos, que son células fagocíticas pues, digamos, nuestras mayores células fagocíticas, empiezan a disminuir su actividad, ya no son tan buenas para hacer eso. Y la actividad citóxica de las células NK, que son nuestros natural killer, empieza a haber una disminución en su tarea tan importante, ¿no? Tanto de macrófagos como de células NK. Entonces, imagínense a lo que nos podemos estar enfrentando en ese momento. Esto es nada más, digamos, un resumen, ¿no? Una embarradita, pero bueno, se habla en algunos estudios acerca de disminución en la producción de citocinas. Me parece que lo hablo un poquito más adelante. Vamos a verlo. Con respecto a los leucocitos, sobre todo de neutrófilos, hay una disminución en el número de neutrófilos y cambio en la distribución de la localización de leucocitos. Recordemos que los mastocitos son células residentes de tejido que se encuentran siempre en tejido conjuntivo, pueden estar ahí, pero en el espacio se empiezan ya no son residentes de tejido, empiezan a viajar hacia ganglios y se empieza a perder un poco de esta reacción que tienen los mastocitos aquí en la Tierra, ¿no? Sabemos que son unas células bastante, ¿cómo decirlo? Pues bastante quisquillosas, ¿no? Con un golpe, con cualquier cosa que nos irrite, todo lo que se nos pone rojo es gracias a que los mastocitos explotan todo su material, y por eso es que nos inflamamos con cualquier cosita o con un golpe o con lo que sea. Lo primero que se activa son los mastocitos. En el espacio o en ambientes de microgravedad, esta actividad se ve completamente disminuida. Entonces, pues también eso nos podría hablar de una disminución en las respuestas inflamatorias, lo cual no es del todo bueno, ¿no? Porque eso es una de las cosas que nos ayuda sobre todo a, digamos, a mantener o a detener en el caso de que haya algún patógeno. Eso es lo primero que nos ayuda a tener nuestras primeras líneas de defensa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es una problemática. Con respecto a las citocinas, al principio, sobre todo en el despegue, hay un aumento en la producción de citocinas proinflamatorias, sobre todo de TNF e IL-6, ¿no? Que son citocinas proinflamatorias de fase aguda. Y una disminución en la producción de IL-1. Entonces, se ve aumentado TNF e IL-6 y disminución en interleucina de tipo 1. Hay una disminución en la interleucina de tipo 2, lo cual es, de ahí es que nos sale lo lógico de por qué no hay blastogénesis de linfocitos, ¿no? O de cualquier célula, porque recordemos que la interleucina 2 es la que nos ayuda a la producción o a la producción de células, ¿no? A la proliferación celular. Entonces, esto se ve disminuido. Y bueno, aquí hablamos, esto ya no se los voy a explicar, pero justamente es de todas las citocinas que se investigaron en este estudio que les digo de los hermanos, de los gemelos Kelly, ¿no? Todas estas citocinas. Y aquí también estamos viendo acerca de lo que se estudió al respecto. Por ejemplo, aquí están de su lado izquierdo, están viendo una tabla de todo lo que se estudió. Hablan de polimorfonucleares, de linfocitos T, de linfocitos TCD4, TCD8, el clúster de diferenciación CD19 y el del plasma en general. Desde citocinas hasta metabolitos que están viendo ahí. Y por último, también se estudió en materia fecal, en orina.
Se estudió, como les había dicho, la cognición, que les hicieron ciertos exámenes, y con respecto al cuerpo se hizo investigación con respecto a la masa muscular, con respecto a la respiración y con respecto al ocular, con la refracción de las imágenes. Entonces, bueno, este es un artículo bastante interesante. Bueno, aquí les estoy mostrando estas tablas. Por cuestión de tiempo, pues la dejaremos para otra ocasión. Una de las cosas también interesantes en este estudio es que se investigó al respecto de la respuesta inmunológica a las vacunas. Ellos se pusieron la vacuna de influenza y la vacuna de influenza, y vieron cuál era o cómo se había dado la producción, sobre todo de anticuerpos. Lo que se vio es que prácticamente, o la conclusión es que sí hay una respuesta, a pesar de que hay disminución en la producción de células de linfocitos T y B. Los B, recuerden que son los que nos producen los anticuerpos. Sí hay producción de anticuerpos tanto IgG como IgM cuando se aplica la vacuna, aún estando en el espacio. Entonces, sí estuvo como raro, porque fue como de, ok, a ver, hay disminución de células B, pero hay una producción de IgGs y de IgMs iguales a las de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces, es todavía algo que se está investigando. Un estudio de asma, porque se vio que hay un aumento en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 en los astronautas. Algunos de ellos han generado hasta anafilaxis a algunos medicamentos, a algunos materiales. Y sobre todo los astronautas que tenían atopia, algo, generan reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 aumentadas. Y bueno, también pues esto tiene que ver con modificaciones en las células, ¿no? Y en la producción sobre todo de anticuerpos de tipo IgE. Bueno, algo mucho más interesante es con respecto a las células madre, ¿no? A las células troncales. ¿Qué es lo que sucede con las células troncales y con la regeneración de tejidos en microgravedad? Es uno de los temas que ahorita está muy en boga, y lo que se vio, por ejemplo, es que la fase de cicatrización en el espacio es mucho más rápida, es decir, cicatrizas más rápido en el espacio de lo que haces aquí. La única diferencia es que esta cicatrización, o la cicatrización espacial, es de menor calidad. Es decir, la conformación de fibrinógeno y de fibroblastos es es diferente la redistribución de la que hay aquí, y eso hace que las cicatrices sean podríamos llamarlo como queloides. Y bueno, esa es una diferenciación, y esto es porque hay modificaciones en el metabolismo normal de la célula del fibroblasto, ¿no? Entonces está muy está muy interesante. La otra cosa que descubrieron es esto que les mencionaba, de que las células pueden tener algo como sensores de gravedad, lo cual era como muy impresionante, porque es como células que han estado, ¿no? Normalmente lo que nosotros pensamos es que la vida se desarrolló aquí en la Tierra, bueno, es una de las hipótesis. ¿Cómo es que estas células que siempre han vivido en un ambiente terrestre donde hay gravedad, cómo es que pueden percibir la no gravedad o la microgravedad, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? O qué explicación tendría. O sea, el que nos hizo o lo que nos haya hecho sabía que íbamos a ir al espacio, ¿no? O por qué las células tienen estos mecanorreceptores que detectan tanto ondas gravitacionales que se dan en el espacio como la gravedad, ¿no? Entonces ahí es de donde sale la hipótesis de la panspermia, es decir, que la vida no se generó aquí en la Tierra, sino que se generó en el espacio, y que por medio de algún choque de algún asteroide o por alguna razón fue que ingresó a este planeta, y en el planeta había las condiciones suficientes para que esta vida se pudiera desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, es como les digo, estas investigaciones nos dan como muchas más preguntas al respecto, no solamente del cuerpo humano, sino hasta del origen de la vida. Entonces, eso está bastante interesante. Y bueno, por último está la parte de oncogénesis espacial. Este está bastante padre, y es algo en lo que yo generalmente me centro un poquito más de investigación, es con respecto al cáncer. Todos pensarían que por la radiación que se sufre en el espacio, hay mayor riesgo de producción de cáncer en los astronautas. En realidad, esta parte es un poco controversial, ¿no? Ya que
no se ha sabido cuál es realmente el factor predisponente para el desarrollo de cáncer, aunque la radiación obviamente es uno de los mayores factores, ¿no? que están afectando, pero algo muy interesante que se vio es cómo es que funcionan o cómo es que se desarrollan las células tumorales o las células cancerígenas, no solamente con la radiación, sino con la microgravedad. Entonces hicieron un estudio con la Drosophila melanogaster, que es la mosquita de la fruta, esas mosquitas que cuando dejan un plátano ahí en la cocina y que los regaña su mamá, por eso están por ahí rondando. Esas son las drosofilas. A ellas lo que les hicieron fue producirles un glioblastoma y ver qué era lo que sucedía si las enfrentaban a microgravedad. Este es un experimento muy importante porque de lo que se dieron cuenta es que este glioblastoma en microgravedad solamente enfrentándolos a microgravedad sin radiación, empezaba a disminuir. Es decir, las células tumorales o las células cancerígenas empezaban a tener periodos de latencia o se quedaban en fase G0, ¿no? O empezaba a haber apoptosis de células tumorales, es decir, empezaban a morir las células tumorales, mientras que las células sanas, lo único que pasaba es que cambiaban su conformación a una conformación más esférica. Esto fue muy interesante porque entonces como que pudimos decir, ok, entonces en microgravedad estas células se mueren, ¿no? Entonces, de ahí nos podríamos basar, sobre todo, para que, a lo mejor, simulando el efecto de microgravedad, en los genes que hacen que se genere apoptosis de las células tumorales, se pueda hacer como un punto terapéutico para el cáncer. Es algo que todavía se está desarrollando, es algo que todavía está muy, muy, muy nuevo, pero pues que nos da un poquito de esperanza por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir en este aspecto. Y, bueno, ya nos faltan 2 minutitos. Este artículo es bastante bueno, habla acerca de oncogénesis y regeneración de tejidos, y justamente de lo que habla es, uno, la regeneración de tejidos en microgravedad es mucho más rápida, es decir, si ustedes ponen tejido, por ejemplo, se ha visto tejido tiroideo, tejido óseo, y me parece que tejido hepático, en microgravedad es más rápido, es decir, hay una mayor multiplicación celular de células sanas, ¿no? Pero su distribución o su conformación es aberrante. Es decir, aquí, date cuenta, lo voy a hacer algo muy burdo, ¿ok? Aquí en la Tierra, si tú pones a regenerar tejido tiroideo, por ejemplo, se hace un tejido tiroideo normal, así con sus lóbulos, etcétera. Pero si lo haces en microgravedad, la conformación o la localización de estas células es más aberrante, se hace un tejido que no tiene una forma funcional, ¿no? Pero bueno, todavía nos faltan muchísimas cosas que descubrir al respecto. Y bueno, con respecto a la oncogénesis, lo que les mencionaba, las células tumorales en microgravedad pueden tener apoptosis, es decir, mueren, o puede haber generación de la fase G0 o latencia en las células tumorales. Bueno, aquí es alguno de otros de los artículos que yo les recomiendo leer, si les interesa este tema. Y este es el Human Research Program de la NASA, donde van a poder encontrar como más información al respecto de todos los cambios que suceden en el cuerpo humano. Está muy didáctico, la verdad, y les puede dar mayor información al respecto. Algo muy importante, una de las preguntas que luego los niños pequeños nos hacen es como, oigan, ¿y los astronautas se enferman? Obviamente se enferman, son seres humanos, y con lo que vimos al respecto, con lo que pasa con el sistema inmunológico en el espacio, ¿ustedes qué creen? ¿Se enferman más o se enferman menos que nosotros? Se enferman más, ¿no? De hecho, tienen más propensión a las enfermedades justamente porque hay una disminución en el sistema inmunológico y son más propensos a, uno, la reactivación de enfermedades, por ejemplo, que aquí tengan herpes o que tengan, no sé, citomegalovirus y que su sistema inmunológico los esté reteniendo de manera adecuada, ¿no? Recordemos que el herpes nunca muere, ¿no? El herpes nada más se mantiene como retenido por el sistema inmunológico, y si en algún momento el sistema inmunológico disminuye por cualquier razón, empiezan a brotar los famosos fuegos, ¿no? Entonces, bueno,
lo que sucedió en algunos, se daban cuenta que una vez que salían al espacio había reactivación desde citomegalovirus, herpes, virus de la varicela, Epstein-Barr, ¿no? Y entonces todos así como de, ¿qué sucede, no? ¿Por qué los virus están como que presentándose en estas ocasiones? ¿Está infectado allá arriba o nosotros somos los que estamos llevando las infecciones hacia allá? Entonces, también el comportamiento de algunos microorganismos extremófilos, llamados extremófilos, porque pueden no solamente sobrevivir, sino reproducirse y adaptarse a estos ambientes, pues es bastante interesante y es otro tema del que podríamos hablar por muchísimo tiempo. Entonces, bueno, el aumento porque también esto lo que se ve es que no solamente se reproducen y sobreviven, sino que aumentan su virulencia, es decir, son más poderosos en estos ambientes, ¿no? Entonces, también de ahí es como de, entonces, ¿los virus realmente son terrestres? ¿No? O sea, son otras de las preguntas que pueden generar un poco como de curiosidad, ¿no? Y, bueno, hay un aumento en la virulencia microbiana, no solamente de virus, también de algunas bacterias, y que tienen potencial para aumentar el riesgo de la tripulación de enfermedades infecciosas. Esto que están viendo aquí abajo es un cultivo de la Estación Espacial Internacional que se supone debería de estar estéril, pero pues obviamente no lo está, ¿no? Algunas consecuencias de esto es, por ejemplo, lo que les había dicho, reactivación de algunas enfermedades latentes, y se han reportado infecciones de vías urinarias por Pseudomonas aeruginosa durante los vuelos espaciales. Imagínense eso, ¿no? La Pseudomonas, que solamente es una bacteria hospitalaria o una bacteria nosocomial que se haya presentado en el espacio o que se haya presentado en alguno de los vuelos, pues es bastante interesante, ¿no? Vamos a ver si me da tiempo de terminar esto. Algunas de las aplicaciones de la medicina espacial en la vida terrestre, esto ya es prácticamente lo último, esto se llaman spin-offs, y son por cómo el desarrollo de las ciencias espaciales nos han ayudado también al desarrollo de tecnología terrestre. Una de las aplicaciones más importantes es con respecto a la robótica y a la ingeniería, ¿no? Esto que están viendo en su pantalla, no sé si sepan qué es, pero se los voy a decir. Esto es velcro, ¿no? Uno de los inventos más importantes que se ha desarrollado, bueno, no más importantes, pero de los más comunes o de uso común, que este tipo de material fue inventado para la Estación Espacial Internacional únicamente, o para el uso espacial, más bien, y poco a poco pues se ha ido pues utilizando más en la vida cotidiana, pero normalmente este tipo de materiales se hizo justo para lo espacial, ¿no? Tecnología para la observación de la Tierra desde desastres naturales hasta incendios. No sé si recuerden, hace un año había incendios importantes en todo lo largo de las costas mexicanas y justo la Estación Espacial Internacional mandó alertas al gobierno mexicano sobre dónde eran los incendios más importantes para poder mandar ahí la ayuda necesaria, ¿no? Y bueno, esto es una de las pocas ventajas que nos puede dar la observación de la Tierra desde los satélites. Tecnología para la salud de los astronautas, que no solamente ayuda a los astronautas, sino que también nos ha aportado sobre todo algo llamado telemedicina, que es medicina a distancia. Esto es súper importante, sobre todo para, por ejemplo, en estos casos como pandemias, donde estamos aislados y necesitamos de alguna consulta o necesitamos de comunicación a distancia con médicos especialistas, pues utilizamos tecnología que, aunque no lo crean, se hizo para el desarrollo de la tecnología espacial. Esta banda de microgravedad tiene, digamos, los mismos principios de las bandas que se utilizan en la Estación Espacial Internacional y que, sobre todo, ayuda a la rehabilitación de pacientes con alteraciones digamos, en los miembros pélvicos, que es como hacer terapia en agua, pero esto es como mucho más fifi, y es rehabilitación en microgravedad, ¿no? En este aparato que están viendo de este lado. Y bueno, si ustedes se ponen a pensar, todos, prácticamente el 90% de los aparatos que tenemos en un hospital, les puedo asegurar que se han desarrollado gracias al desarrollo de tecnologías espaciales, básicamente, que poco a poco se han ido adecuando a las necesidades terrestres. Esto es un poco más de todo lo que se ha desarrollado por tecnología espacial, desde los Holter cardíacos, hasta el desarrollo de, ¿cómo se llama?, reciclado de aguas, recicladores de oxígeno,
etcétera, ¿no? Prótesis, robótica, desde cirugía robótica hasta silla de ruedas, y obviamente algo que está muy en boga ahorita es la farmacéutica espacial. Entonces, bueno, por último, ¿por qué ir al espacio? Pues porque prácticamente esta Tierra, lo quieran o no, nos las estamos acabando poco a poco, ¿no? Si se dan cuenta, esta es una imagen de mayo del 2019 de la Ciudad de México, ¿no? En uno de los días que hubo mayor contaminación ambiental, que hubo hasta contingencia ambiental. Bueno, pues así se veía la Ciudad de México, se ve hasta muy apocalíptica, pero es real, ¿no? Nos estamos acabando nuestro mundo y va a llegar un límite en la que ya no va a ser posible nuestra vida en esta tierra, ¿no? Por lo tanto, pues como raza, debemos buscar nuestra supervivencia. Algunos lo toman como egoísta, algunos otros lo toman como trascendental. Entonces, pues cada quien tendrá su opinión, pero justamente como raza tenemos que sobrevivir, así que estamos buscando opciones, ¿no? El uso de recursos espaciales inagotables, desde la luz solar hasta el uso ¿cómo se llama? Hasta el uso, por ejemplo, del suelo lunar, que nos puede dar muchos beneficios minerales, por ejemplo, y bueno, hay mucha tecnología que se puede desarrollar con recursos espaciales. ¿Cuáles son las especialidades que se han desarrollado con todo este advenimiento de la ciencia espacial? Bueno, desde minería espacial, derecho, teledetección de fenómenos terrestres, diseño, clima espacial, telemedicina, economía, vulcanología espacial, psicología, nutrición espacial, ¿no? La nutrición para los astronautas, enfermería espacial, arquitectura, ingeniería espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se pueden imaginar, pero dirigido hacia el ambiente espacial. Pueden encontrar libros, pueden encontrar muchos artículos al respecto de todo lo que se les llegue a imaginar, ¿ok? Pues el futuro que nos espera es la exploración, obviamente, buscar mandar humanos y más robots hacia los confines más allá de los confines de nuestro planeta, y en algún momento poder establecer colonias en Marte, en la Luna o en algunos otros asteroides. Pero para eso necesitamos primero conocer bien nuestro cuerpo y saber qué es lo que nos espera estando más de cierto tiempo en el espacio. Entonces, bueno, esto en los últimos meses se ha como aumentado gracias a este lanzamiento de SpaceX, y su objetivo es prácticamente promover el turismo espacial, que también es un tema bastante interesante, cómo elegir o cómo decidir si eres apto para el turismo espacial o no, sabiendo todas las alteraciones que puede haber, ¿no? Y pues bueno, por último yo los invito a que nos sigan en redes sociales. Yo formo parte de la Sociedad Universitaria de Medicina Aeroespacial de la UNAM. Nosotros realizamos bastantes actividades. Ahorita pues por pandemia quedan prácticamente virtuales, pero ya una vez regresando a la normalidad, que esperamos sea pronto, pues en la Facultad de Medicina hacemos bastante actividades y damos más conferencias al respecto. Estos son mis datos. Si alguien tiene dudas, preguntas o quisiera saber algo más al respecto, sin ningún problema puede mandarme un correíto y yo con mucho gusto se los puedo contestar, y muchísimas gracias por su atención. Bueno, aquí están las redes sociales de la SUME, por si nos quieren seguir. Excelente plática, doctora Castellán. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. Claro. La primera es: hola, muy interesante charla. Mi duda es si hay alguna asociación de activación o bloqueo de la expresión de genes con condiciones de microgravedad. Por supuesto. De hecho, es algo que, no sé si vieron en la parte del estudio de los gemelos, es algo de lo que se estuvo investigando al respecto. Y, por ejemplo, en esto de que les hablé de la oncogénesis, eso es lo que se estuvo estudiando, de la activación, digamos, o el switch de ciertos genes que nos estén generando la apoptosis o no de las células. Esto es básicamente lo que nos dimos cuenta que estaba activado, o que el switch era prácticamente a la microgravedad. Y fue algo muy interesante. Que con microgravedad, el patrón de activación genética era distinto en microgravedad que con gravedad. Y esto para nosotros pues nos dio una pauta, o nos dio como una visión completamente distinta del trabajo o de la activación celular. Y de ahí fue como, bueno, podemos simular este switch que hace la microgravedad en estos genes, porque lo que se vio fueron 6 genes prácticamente, que son los que hacen un switch con la microgravedad. Podemos simular
este switch que hace la microgravedad en estos 6 genes y poder hacer apoptosis de células tumorales de manera específica, ¿no? Y esto pues, nos abre la puerta hacia muchas cosas muy interesantes al respecto de la terapéutica para células tumorales, y obviamente no nada más en células tumorales, en general. En las células, obviamente, la microgravedad representa, o se sabe que representa, un switch on o switch off de la expresión genética. Entonces, sí, por supuesto que sí. Ok, gracias. La siguiente es, ¿alguna vez se han estudiado si hay variaciones en el desarrollo embrionario de alguna especie en condiciones de microgravedad? Sí, sobre todo en mosquitas, en la mosquita Drosophila es en la que más hemos experimentado, pobrecilla, pero es en la que más hemos experimentado al respecto. Y realmente no se ven como tal alteraciones, digamos, físicas, o sea, de que haya deformaciones físicas, pero sí hay deficiencias metabólicas, hay deficiencias cognitivas, deficiencias cerebrales, por así decirlo, y esto tiene mucho que ver, sobre todo, más que con la distribución celular, porque quiero creer que es a lo que te refieres, que si, por ejemplo, mandamos a alguien embarazada y allá en el espacio tiene a un bebé, si hay alteraciones o modificaciones en la estructura corporal. Obviamente en humanos no se ha hecho por razones éticas, estaría bastante interesante, pero no se ha hecho. Y con respecto a las moscas, no se ha visto alguna alteración estructural externa, ¿no? O sea, en su cuerpito, que nazcan con 3 ojos o cosas así, pues no, o que nazcan con una pierna en la frente o algo así, no. Pero bueno, eso tiene más que nada que ver con la señalización que hay. Recordemos que la distribución en embriología nos dicen que el SHH y, bueno, son varias cosas que señalizan el movimiento celular, ¿no? Esas señalizaciones, mientras las células estén funcionando bien, las células mesenquimales y las células troncales, que son las que mandan estas señales de estas moléculas de señalización, mientras eso esté relativamente normal o esté funcionando de manera correcta, la distribución celular va a ser la misma, solamente que la funcionalidad, o sea, cualitativamente, la funcionalidad celular no va a ser la misma, ¿no? Pero pues en humanos no, la verdad es que no se ha experimentado por obvias razones. Vale, la siguiente es, ¿se han hecho estudios de secuenciación que evidencien si dentro del repertorio de las TCR hay combinaciones que aquí en la Tierra no se hayan presentado? Claro, de hecho se sabe que los TCRs pueden reconocer cualquier molécula hecha a base de carbono, la que sea, aún así esté en un asteroide, si está hecha a base de carbono, los TCR lo pueden reconocer. De ahí que el GOT, o bueno, la generación de la diversidad en los TCRs sea muy interesante porque las combinaciones de reconocimiento, por lo menos de los TCRs, es prácticamente, no puedo decir infinita, pero sí es sumamente grande, tan grande que puede reconocer cosas que ni siquiera existen en la Tierra. Esta parte es como súper interesante y sí se han enviado células T y se ha visto el reconocimiento de los TCRs con material de asteroides y con material, me parece que con material lunar, y sí, y lo reconoce. Entonces, lo que se sabe es que mientras sean moléculas hechas a base de carbono, el TCR es capaz de reconocerlas. Perfecto. La última pregunta es, con respecto a lo que menciona sobre quienes están en el espacio son más propensos a enfermarse y que incluso se han presentado algunas infecciones, me entra en duda. ¿Los procesos cinéticos y dinámicos de los fármacos se ven alterados en el espacio? Por supuesto. De hecho, no sé, al final de la plática mencioné algo al respecto de farmacéutica espacial. Uno es que la distribución de los fármacos se ve completamente alterada por la redistribución de líquidos que vimos, ¿no? Recordemos que tanto la circulación como el plasma se ve una redistribución franca desde el inicio del viaje. Esto obviamente genera alteraciones en la redistribución de los fármacos. Número 2, el metabolismo de los fármacos. El metabolismo celular en general se ve alterado.
y por lo tanto se pueden metabolizar más o se pueden metabolizar menos ciertos fármacos. La lista es muy grande, se han experimentado sobre todo de antibióticos, pero ahorita en lo que más se están centrando es, uno, la vida media de un medicamento, es decir, aumentar la vida media de los fármacos, y dos, aumentar la vida, digamos, general de los fármacos, porque pensando que en algún momento se hagan misiones más largas, es decir, misiones a Marte o misiones a la Luna, donde tengamos que estar 5 o 6 años en estos lugares, hacer asentamientos en lugares pues lejos de la Tierra, pues tenemos que generar fármacos que duren ese tiempo, ¿no? Si tú sabes, o bueno, no sé si eres farmacobióloga o bióloga o algo que tenga que ver con farma, pero pues todos los fármacos tienen un periodo de caducidad, ¿no? Y algo a lo que nos estamos enfrentando, o lo que se están enfrentando ahorita, es al desarrollo del aumento en la vida, o en el aumento en el tiempo de caducidad de los fármacos, justamente para esto. Pero claro, o sea, el metabolismo farmacológico en general se ve alterado, sobre todo porque el metabolismo celular, tanto el metabolismo hepático como el metabolismo renal, se ven afectados. Perfecto. Una última duda. Dice, un tema complejo y bastante innovador. ¿Dónde se puede realizar una estancia como estudiante de biología? Ok. Bueno, como tú dijiste, es bastante innovador. Realmente hay pocos lugares en donde se esté desarrollando medicina aeroespacial. Sobre todo se hacen, bueno, no tanto como estancias, sino maestrías, por ejemplo, aquí en México, de microbiología espacial, todo esto que tiene que ver con extremófilos. De hecho, en la SUMAE tenemos a la doctora Daira, que está haciendo su maestría con respecto de eso. Si tienes como más dudas, me puedes escribir por Facebook o puedes escribir a las redes sociales de la SUMAE, en donde ella te puede dar como más información al respecto, pero en general para estudiar medicina aeroespacial o para hacer algo al respecto aquí en México, pues sí estaba todavía un poco difícil, sobre todo por la limitación de recursos que tenemos y porque pues no tenemos astronautas, pero ahorita, bueno, desde que pues surgió la Agencia Espacial Mexicana y ha surgido más interés al respecto, pues sí se han dado pues mayores oportunidades, ¿no? Ahorita nosotros en la SUMAE justo estamos en el capítulo estudiantil, donde estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM están tomando, digamos, un curso de introducción a la medicina espacial y justo les damos como todo este panorama. El objetivo de la SUMAE es que en algún momento podamos lograr edificar un laboratorio en donde podamos hacer tipos de experimentaciones relacionadas con esto. Pero con respecto a biología, sería bueno que te acercaras a las redes sociales que te estoy poniendo para que nosotros te demos una información más exacta acerca dentro de la UNAM, en donde puedes empezar a desarrollarte con estos temas. Y bueno, fuera de la UNAM o fuera de México, pues está la Universidad de Wright, la Universidad de King's College en Londres, y la Universidad del Espacio, que está en Edimburgo. Ahí hay varias maestrías, carísimas varias, pero ahí hay varias maestrías al respecto de fisiología, de microbiología espacial, de biología o de astrobiología. Entonces, a lo mejor te podrías ir tú buscando algo de astrobiología, que me parece que puede haber un poquito más de eso en las facultades o en la UNAM o en el Poli, por ejemplo. Perfecto. Muchas gracias, doctora Castellán. A nombre de la sección estudiantil de divulgación de inmunología, le agradecemos que haya participado con nosotros y esperamos contar con usted en un próximo seminario. Muchísimas gracias. Nos vemos. Sí, que pasen una excelente noche todos. Nos vemos en el siguiente seminario.